Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, siempre genera preguntas, a veces incluso un poco de inquietud en las consultas. La radiación en medicina. Hablamos de radiografías, de TACs. ¿Son seguras? ¿Qué riesgo corremos realmente? Para aclarar esto, tenemos como guía un documento muy interesante de la Sociedad Española de Protección Radiológica, la SEPER, que está hecho pensando precisamente en los pacientes. Así que nuestra tarea hoy es desgranar esa información. Vamos a ver qué es real, qué es mito y cómo funciona ese equilibrio entre curar o diagnosticar y, bueno, el posible riesgo. Y yo creo que deberíamos empezar por la gran pregunta, la que le preocupa a mucha gente. ¿Estas pruebas pueden de verdad aumentar mucho el riesgo de tener un cáncer con el tiempo? Es la pregunta clave, sí. Y es fundamental ponerla en contexto desde ya. A ver, todos tenemos un riesgo de base de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, por muchas causas, ¿eh? Se estima que casi 1 de cada 3 personas lo sufrirá. Eso es un dato de partida. Uf, es alto. Sí. Ahora, si hablamos del riesgo adicional, el que podría venir de la radiación de pruebas diagnósticas, bueno, siempre que estén justificadas médicamente, claro. Ujú. Los estudios y los modelos que usamos indican que ese riesgo añadido es, en general, muy pequeño. ¿Muy pequeño? Pero, ¿cómo de pequeño? ¿Se puede poner algún número, alguna comparación? Sí, se intenta. Los modelos lo estiman. Mira, el documento de la CEPRE menciona un ejemplo. Una dosis acumulada ya considerable, como 40 milisieverts, Ujú. que eso equivale a hacerse varios TACs de abdomen, por ejemplo, pues podría suponer un aumento teórico del riesgo de cáncer a lo largo de toda la vida de más o menos 1 entre 500. ¿Uno entre 500 adicional? Eso es, un 0,2% más de riesgo, frente al 33,3% de riesgo basal que ya tenemos por vivir. Ah, vale, visto así. Claro, visto así, el impacto de una única prueba, bien indicada, pues es realmente bajo en la mayoría de los casos. Vale, esa comparación con el riesgo que ya tenemos todos es potente, sí, y tranquiliza bastante, la verdad. Pero para entender por qué existe algún riesgo, aunque sea mínimo, tenemos que saber de qué tipo de radiación hablamos, porque no toda la radiación que se usa en un hospital es igual, ¿verdad? Exacto, esa es otra clave. Hay una diferencia fundamental. A ver, las ecografías usan ultrasonidos. Las resonancias magnéticas, ondas de radio y campos magnéticos muy fuertes. Ninguna de esas es radiación ionizante. Hoy nos centramos en las que sí lo son. ¿Qué son? Los rayos X, que se usan en radiografías, TACs, mamografías, y también los rayos gamma, que se usan en medicina nuclear, por ejemplo en un PET. La diferencia está en su energía. Tienen potencia suficiente como para ionizar los átomos de nuestro cuerpo. Ionizar. ¿Eso qué significa exactamente? Pues básicamente que pueden arrancar electrones de los átomos. Y esa capacidad de interactuar con la materia, de atravesarla, es lo que las hace útiles para ver por dentro, para diagnosticar o tratar. Entendido. Y claro, esa misma capacidad de alterar los átomos es la que potencialmente puede tener efectos en nuestras células. El documento de la SEPER habla de dos tipos principales de efectos. Uno suena como más inmediato, más directo, y el otro como una especie de lotería a largo plazo, ¿no? Sí, es una buena forma de verlo, sí. Primero están las que ahora llamamos reacciones tisulares. Antes se conocían como efectos deterministas. Y la clave aquí es que solo ocurren si la dosis de radiación en un tejido concreto supera un umbral. Y ese umbral es bastante alto, ¿eh? ¿Y qué pasa si se supera? Pues son consecuencia de que mueren muchas células de golpe. Y se ven clínicamente. Un enrojecimiento fuerte de la piel, caída del pelo en la zona irradiada, catarata se afecta al ojo. Pero, insisto, es vital entender que las dosis que se usan en las pruebas diagnósticas normales y corrientes están muy por debajo de esos umbrales. Ah, bien. Estos efectos son una preocupación real, sobre todo en radioterapia, donde precisamente buscas destruir células tumorales con dosis muy altas. O quizá en algunos procedimientos de radiología intervencionista, si son muy largos y complejos, la piel podría recibir dosis altas. Vale, comprendido. O sea que por una radiografía de tórax o un TAC normal, no nos va a pasar eso, no vamos a tener esos efectos visibles. ¿Y qué pasa con la lotería a largo plazo? Los efectos estocásticos, que suenan más a azar. Exacto, esa es la palabra. Azar, probabilidad. Aquí ya no hablamos de muerte celular masiva. Hablamos de daños o mutaciones en el ADN de las células. Normalmente, el cuerpo tiene mecanismos muy buenos para reparar esos daños. Es increíblemente eficiente. Sí, Pero, si una célula sufre un daño, no se repara del todo bien y consigue sobrevivir y dividirse,
Pues existe una probabilidad, puede ser muy baja, pero existe, una probabilidad de que, con el tiempo, a veces años o incluso décadas después, esa célula pueda volverse cancerosa. La palabra clave es probabilidad. Y aquí llegamos a un punto que a veces genera confusión o alarma. Para estos efectos estocásticos, por precaución científica y de protección, se asume que no hay un umbral seguro. ¿Cómo se gestiona eso en la práctica médica? Si cualquier dosis, por mínima que sea, en teoría añade algo de riesgo. Exacto. Y esa presunción es la base de todo el sistema de protección radiológica que usamos en medicina. Como se asume esa posibilidad teórica de riesgo incluso a dosis bajas, es el famoso modelo lineal sin umbral, o LNT, pues entran en juego dos principios sagrados. El primero, y el más importante de todos, la justificación. Justificación. Ninguna exposición a radiación ionizante debe hacerse si no se espera un beneficio claro y neto para la salud del paciente. El médico tiene la obligación de sopesar la información que voy a obtener con esta prueba, para diagnosticar, para descartar algo grave, para planificar un tratamiento, supera claramente ese pequeño riesgo teórico de la radiación. Tiene toda la lógica. Si no hay un beneficio claro, si la prueba no va a cambiar el manejo del paciente, pues no se hace. Punto. Vale, ese es el primer filtro. ¿Y el segundo principio? Es el principio de optimización. Seguro que mucha gente ha oído hablar de él por sus siglas en inglés. ALARA. ALARA. Significa as low as reasonably achievable. Tan bajo como sea razonablemente posible. Una vez que hemos decidido que una prueba está justificada, que hay que hacerla, entonces tenemos que asegurarnos de hacerla usando la mínima dosis de radiación que sea necesaria para conseguir el objetivo. O sea, para obtener una imagen que sirva para el diagnóstico o para lograr el efecto que buscas en un tratamiento. Exactamente. Y esto implica muchas cosas. Usar equipos modernos, que estén bien calibrados y mantenidos, usar protocolos de imagen optimizados, hay protocolos específicos y más cuidadosos para niños y para mujeres embarazadas, por ejemplo, y por supuesto, que todo el personal esté bien formado en protección radiológica. Entendido. Entonces, la filosofía es solo si es necesario y en ese caso con la menor dosis posible. Muy claro. Y para poder comparar ese riesgo entre diferentes pruebas que irradian partes distintas del cuerpo, se usa una medida específica, ¿no has dicho? Sí. Para poder estimar y comparar el riesgo global de estos efectos estocásticos, usamos lo que se llama la dosis efectiva. Se mide en una unidad llamada sievert, SV, aunque normalmente usamos el milisievert, MSV, que es la milésima parte. MSV, milisievert. Vale. Y esta dosis efectiva nos da una idea del riesgo promedio para el cuerpo entero, teniendo en cuenta qué órganos se han irradiado y cuánto. Es la cifra que nos permite comparar peras con manzanas, digamos. Pues comparémoslas. Pongamos esas dosis en perspectiva. ¿Cómo son las dosis de algunas pruebas habituales si las comparamos con la radiación que recibimos todos los días por vivir aquí, en la Tierra? Muy buena pregunta. La radiación de fondo natural, la que recibimos del espacio, del suelo, del radón, por ejemplo, incluso de los alimentos que comemos, en promedio mundial, es de unos 2,4 milisieverts al año. Esto varía bastante de un sitio a otro, pero es una buena referencia media. 2,4 milisieverts al año de forma natural. Ok. Vale. Pues ahora veamos ejemplos del documento de la CEPER. Una radiografía de tórax, una de las pruebas más comunes, hablamos de unos 0,04 milisieverts. Eso es poquísimo, comparado con 2,4 al año. Es una fracción mínima, sí. El riesgo asociado es realmente ínfimo. Vale. Un TAC, que siempre se dice que irradian más. Un TAC de cabeza, por ejemplo. Un TAC de cabeza, pues ronda los 1,7 MSV. Más o menos. Equivale a la radiación natural que recibirías en unos 8 o 9 meses. Sigue siendo una dosis baja, ¿eh? Vale. ¿Y uno de abdomen? Un TAC de abdomen o de pelvis, sí, aquí la dosis ya es más significativa. Estamos hablando de unos 10 o 11 milisieverts de media. Ostras. Eso ya es como... Como recibir la radiación natural de unos 4 o 5 años, de golpe. Por eso, la justificación para un TAC de abdomen tiene que ser especialmente clara y sólida. Entendido. Y luego hay pruebas de medicina nuclear, como un PET-TEC, que se usa mucho en cáncer. Exacto. Un PET-TAC combina la radiación del radiofármaco que te inyectan, el PET, y la del propio TAC que se hace a la vez. Ahí las dosis pueden ser del orden de 15-20 mVSV o incluso más, dependiendo del protocolo y el radiofármaco. O sea, equivalente a varios años de radiación natural. Sí.
Son pruebas muy potentes y muy útiles, sobre todo en oncología, pero claro, su indicación tiene que estar muy bien fundamentada. Estos ejemplos ayudan mucho a poner cada cosa en su sitio. No es lo mismo una radiografía que un TAC, y no es lo mismo un TAC de cabeza que uno de abdomen. Pero hay una duda que surge a menudo. Si una persona, por lo que sea, necesita hacerse varias pruebas a lo largo de los años, ¿esa radiación se va acumulando en el cuerpo como si fuera un veneno que se va guardando? Excelente pregunta, porque es una preocupación muy común. Y la respuesta corta es no. ¿No? No, la radiación, la energía, atraviesa el cuerpo, interactúa con él, deposita su energía, pero no se queda almacenada dentro. No es como el plomo o el mercurio. Ah, vale. Lo que sí se considera que se acumula, teóricamente, según ese modelo LNT que usamos por precaución, el de que no hay umbral seguro. Exacto. Lo que se acumula es la probabilidad de que ocurra un efecto estocástico a lo largo de la vida. La analogía de la lotería que usa el documento de la SEPRO es perfecta aquí. Ah, sí. Recuérdamela. Imagina que cada prueba de radiación es como comprar un boleto de lotería. El premio es muy improbable, ese cáncer radioinducido. Si compras más boletos a lo largo de tu vida, pues tu probabilidad total de que te toque alguna vez aumenta un poquito. Lógico. Claro. Pero el boleto que compras hoy no tiene más probabilidad de tocar porque compraras otro ayer. Cada exposición es un evento independiente, con su propia probabilidad, que suele ser bajísima. No hay un efecto memoria que haga que la segunda dosis sea más peligrosa porque ya hubo una primera. ¿Se entiende la idea? Sí, me encanta esa analogía. Deja muy claro que no es una sustancia que se va amontonando en el cuerpo, es la probabilidad teórica la que suma. Y además de que el riesgo por cada prueba suele ser bajo y de que la radiación en sí no se acumula. Nuestro cuerpo tiene sus propias defensas, ¿verdad? No somos seres pasivos ante esto. Fundamental. No hay que olvidarlo nunca. Hemos evolucionado durante millones de años en un planeta que es radiactivo por naturaleza. Nuestro ADN sufre miles y miles de daños cada día, cada célula, simplemente por el hecho de vivir, por el metabolismo normal, por agentes químicos, por la luz del sol. Madre mía, miles. Sí. Y por eso hemos desarrollado sistemas de reparación celular increíblemente sofisticados y eficientes. Son como pequeños talleres de reparación trabajando sin parar. El documento de la SEPRED da una estimación interesante. Dice que una dosis de 100 milisieverts, que ya es una dosis considerable, el equivalente a unos 10 TACs de abdomen, pues añadiría solo unas 14 anomalías cromosómicas detectables a las miles y miles que el cuerpo ya está manejando y reparando constantemente por causas naturales. O sea que nuestra maquinaria de reparación es muy potente. Muy potente. Estamos adaptados a vivir con niveles bajos de radiación. Forma parte de nuestro entorno. Y esto conecta con algo que mencionaste antes de pasada y que a mí me parece fascinante. Lo de que hay lugares en el mundo donde la gente vive con niveles de radiación natural altísimos. Sí, es un dato que siempre da que pensar, la verdad. Hay zonas habitadas en la India, en Irán, en Brasil, en otras partes, donde la gente recibe de forma crónica, día tras día, año tras año, niveles de radiación natural de 50, 100, incluso se han medido hasta 200 milisievert al año. 200 milisievert al año. Eso es como hacerse casi 20 TACs de abdomen cada año, de forma natural. Exacto. Y lo sorprendente es que los estudios epidemiológicos que se han hecho en esas poblaciones, comparándolas con poblaciones que viven con niveles de fondo normales, pues no han conseguido demostrar de forma clara y consistente un aumento significativo de la incidencia de cáncer, ni una menor esperanza de vida, ni otros efectos adversos atribuibles a esa radiación extra. Un momento. Pero, entonces, a ver si lo entiendo. Si hay gente viviendo con 200 milisieverts al año de forma natural y no se ven efectos claros en su salud, pero el modelo que usamos para la seguridad en medicina, el LNT, asume que cualquier dosis, por baja que sea, tiene un riesgo asociado, ¿cómo cuadra eso? ¿No es una contradicción? ¿Significa que el modelo es demasiado miedoso, digamos? Esa es precisamente la gran pregunta, y es un área de debate científico muy activa. La observación de esas poblaciones de alta radiación natural sugiere varias cosas. Quizá nuestra capacidad de adaptación y reparación a dosis bajas y crónicas es incluso mayor de lo que pensamos. O quizá sí existe un umbral real por debajo del cual el riesgo es prácticamente cero, o incluso podría haber efectos beneficiosos a dosis muy bajas, lo que se llama hormesis. Pero, claro, extrapolar esos datos de exposición crónica y natural a las exposiciones que damos en medicina, que suelen ser agudas,
dosis más altas en poco tiempo, y localizadas en ciertas partes del cuerpo, es complicado. No es directamente comparable. Ya. Por eso, en protección radiológica, se prefiere mantener el modelo LNT. Se considera un enfoque prudente, conservador. Más vale prevenir que curar, ¿no? Exacto. Asegura que siempre apliquemos el principio ALARA y minimicemos las dosis todo lo posible. Ante la incertidumbre científica que todavía existe sobre los efectos exactos de las dosis muy bajas, es la opción más segura. ¿Entendido? Es un enfoque de máxima precaución y además de la justificación de ALARA y de nuestras defensas biológicas, supongo que hay toda una red de seguridad y controles en los hospitales, ¿no? No se usan estos equipos de cualquier manera. Por supuesto. Faltaría más. La legislación en España y en toda Europa es muy estricta desde hace ya muchas décadas. Hay reales decretos que lo regulan todo al detalle. ¿Cómo qué cosas? Pues mira, controles de calidad periódicos y muy exhaustivos de todos los equipos que emiten radiación. Los de rayos X, los TACs, los aceleradores de radioterapia. Todo. Se establecen niveles de referencia de dosis para las pruebas más comunes. Así los hospitales pueden comparar sus dosis con la media nacional y ver si están optimizando bien. Hay programas de garantía de calidad que vigilan todo el proceso. Y, fundamental, la formación obligatoria y continua en protección radiológica para todo el personal que trabaja con estas tecnologías. ¿Médicos, técnicos, enfermería? Médicos que solicitan las pruebas, médicos especialistas que las realizan o interpretan, técnicos que manejan los equipos, personal de enfermería, y una figura clave: los radiofísicos hospitalarios, los físicos médicos. ¿Qué hacen ellos? Son los expertos en la física de las radiaciones y su interacción con el cuerpo. Se encargan de la dosimetría, de los controles de calidad, de optimizar los protocolos, de asesorar. Son especialmente importantes en áreas como la radioterapia o la radiología intervencionista, donde las dosis sí pueden ser más altas y hay que tener un control muy fino. En intervencionista has dicho antes que sí podrían darse efectos tisulares en la piel. Sí. En procedimientos muy largos o complejos, como arreglar vasos sanguíneos complicados o tratar tumores localmente con catéteres, la piel del paciente puede recibir dosis altas en una zona concreta. Por eso, los especialistas que hacen estas técnicas tienen formación avanzada específica en protección radiológica y trabajan muy de cerca con los radiofísicos para planificar, monitorizar en tiempo real y minimizar esas dosis en la piel lo máximo posible. Hay muchos sistemas para ello. Vale, queda claro que hay muchos niveles de control y seguridad. Bien, creo que hemos tocado todos los puntos importantes del documento de la SEPER. Si tuviéramos que hacer un resumen rápido, los mensajes clave para llevarse a casa, ¿cuáles serían? Pues yo diría, a ver, 1. Las radiaciones ionizantes en medicina son herramientas súper valiosas, tanto para diagnosticar como para tratar. Han salvado millones de vidas. 2. Hay dos tipos de efectos. Los tisulares, que necesitan dosis altas y no son esperables en pruebas diagnósticas normales. Y los estocásticos, que son probabilísticos, como el riesgo de cáncer a largo plazo. 3. La justificación es la piedra angular. El beneficio esperado siempre tiene que superar al riesgo potencial. Si no, la prueba no se hace. 4. Las dosis en diagnóstico suelen ser bajas o moderadas, y el riesgo adicional que suponen es generalmente muy pequeño si lo comparamos con el riesgo de cáncer que ya tenemos por otras causas o con la radiación natural que recibimos. Sí. 5. Siempre se aplica el principio ALARA, usar la mínima dosis necesaria para lograr el objetivo. 6. Hay controles de calidad muy rigurosos, una regulación estricta y el personal está formado. 7. Nuestro cuerpo tiene mecanismos muy eficientes para reparar el daño que causa la radiación. Estamos adaptados. Y 8. El modelo LNT, el de no hay umbral seguro, se usa por precaución, como un margen de seguridad para garantizar que siempre se minimicen las dosis. Perfecto. Yo creo que queda muy claro. El mensaje final parece ser de confianza, ¿no? Confianza en que si un médico te pide una prueba radiológica, lo hace pensando en tu beneficio, sopesando esos factores, sin ignorar que existe un riesgo, claro, pero poniéndolo en su justa medida, que suele ser pequeña comparada con el beneficio que se busca para tu salud. Y para terminar, como siempre, dejemos una idea ahí flotando, una reflexión que surge de lo que hemos hablado. Me ha llamado mucho la atención eso de las poblaciones que viven en zonas de alta radiación natural.
Si la vida se adapta y, bueno, parece que prospera en esas condiciones de 50, 100, hasta 200 milisieverts al año, ¿qué nos enseña eso sobre los verdaderos límites de nuestra biología frente a la radiación, sobre nuestra resiliencia? ¿Y cómo podría ese conocimiento, quizá en el futuro, ayudarnos a refinar los modelos de riesgo que usamos hoy en medicina? ¿Podríamos llegar a ser menos conservadores, quizá, si entendemos mejor esos mecanismos de adaptación? No lo sé, pero es algo en lo que pensar. Esperamos que este análisis detallado haya servido para aclarar dudas y dar un poco de tranquilidad informada. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima exploración.